Por favor, a los asistentes, tomamos asiento nuevamente si son tan amables. Vamos a continuar con la agenda académica. Y para hablar sobre los resultados en salud de la misión de aseguramiento, invito al escenario a la doctora Adriana Roballo García, directora del Instituto de Evaluación Tecnológica de la Salud, a la doctora Lisbeth Acuña Marchán, directora de Cuenta de Alto Costo, y al doctor Jaime González Díaz, vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Hematología y Oncología, al doctor Juan Pablo Rueda, presidente de la EPS Sanitas. Pues tendremos como moderador al doctor Jairo Humberto Restrepo Sea, a quien damos una cordial bienvenida. Por favor, tomamos asiento. Las personas que se encuentran en el auditorio. ¿Lo dejaron? Bueno, cuando me invitaron a esta versión del foro, asumí que era una buena noticia que iba a participar en el panel anterior y que sería una mala noticia ser el moderador de este panel. Pues haré mi mejor esfuerzo, luego del descrédito con el que quedé en el panel anterior, a hacer bien el papel de moderador, que no es fácil porque uno necesita como controlarse bastante. Por eso espero simplemente dejar que sean los panelistas quienes expresen sus opiniones con la limitación del tiempo, y yo creo que conecta perfecto con la línea que traemos. El sistema tiene un reto fundamental en materia de sostenibilidad, y tal vez en el panel anterior poco se hizo expreso el término eficiencia, que es otra crítica que tenemos sobre la manera como se redactó el plan de desarrollo. Pareciera ser que la eficiencia es un objetivo en sí mismo. Para mí, la sostenibilidad es el propósito, el reto fundamental, y la eficiencia es un mecanismo o estrategia por el cual podemos contribuir a garantizar la sostenibilidad, en la medida en que la eficiencia nos permite hacer un buen uso del recurso. Por eso este panel, en parte, nos puede ayudar a responder en la medida en que tal vez la palabra clave del panel precisamente son los resultados en salud. Entonces, inicialmente, yo quiero que cada uno de ustedes nos comente en 1 o 2 minutos cuál es su visión sobre cómo vemos en nuestro sistema de salud el tema y las medidas que podamos tomar sobre resultados en salud y su contribución a la sostenibilidad del sistema. Doctora Adriana. Buenos días, muchas gracias también por la invitación a este panel. Y se lo voy a enfocar desde el punto de vista del instituto que estoy representando. La presión tecnológica es importante, eso no va a parar. Es algo que pues, no está de acuerdo con la naturaleza humana. Siempre queremos hacer cosas mejores, más lejos, más alto, más grande, y pues definitivamente tiene incentivos de muchos tipos, empezando por los económicos. ¿Qué hace mi instituto? El instituto lo que hace es el apoyo técnico para que todo esto sea posible, para tener mejores resultados en salud. Pensamos que nuestro papel claro es poder evaluar las tecnologías, y no tanto evaluarlas y decir pues sirve o no sirve, sino también de alguna forma decir cómo se usa. Cómo se usa quiere decir una guía, un protocolo, un lineamiento, lo que sea. En ese punto podemos evitar desperdicios en salud, hacer un uso más eficiente y seguramente, siguiendo un círculo virtuoso, esto redunda en calidad y en sostenibilidad del sistema. Sería el punto, le digo. Entonces, con lo que nosotros hacemos, pensamos que podemos articular buena parte del sistema. Tenemos diálogos abiertos, diálogos en que pensamos que todos tienen que participar, y que si podemos cumplir nuestra función adecuada es un punto y un rol articulador bien importante para lograr estos propósitos. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. Yo creo que la discusión debe partir de, primero, tener unas bases conceptuales muy claras que a veces confundimos. ¿Queremos resultados en salud o queremos resultados de la gestión en salud? Son dos cosas totalmente diferentes que yo creo que debemos empezar si vamos a tener una financiación por resultados. Los resultados en salud son resultados que influyen directamente en la salud de las personas y las poblaciones, pero que no dependen solamente de los servicios de salud.
Y los resultados de gestión en salud sí son los que dependen de la gestión de los servicios en salud y son los que estamos midiendo ahorita. Medimos control de hipertensión, de hemoglobina glicosilada, resultados en procesos, intermedios, etcétera. Pero los resultados en salud van mucho más allá y son de una política a nivel macro. Y si eso es lo que queremos conseguir con unas intervenciones específicas, pues debemos empezar a dar el debate de qué es lo que se quiere medir. Si son de gestión o si son verdaderamente de una política más macro que son de resultados, que es intersectorial. Para esta contribución a la sostenibilidad financiera del sistema, como lo decía la doctora Roballo, es muy importante guías, etcétera, pero más que las guías y las intervenciones, la protocolización, la estandarización es afinarlas, afinar esas intervenciones por los mecanismos que sean guías, protocolos, etcétera, pero ponernos de acuerdo en esa afinación y qué es lo que queremos hacer con esa afinación. Y una vez tengamos la afinación de esas intervenciones concertadas con todos, poder decir cómo vamos a modular para alcanzar los resultados deseados después de esa intervención. Eso termina contribuyendo o impactando positivamente en la sostenibilidad financiera del sistema de salud, pero no podemos primero asignar recursos diciendo que estamos basados en resultados si no sabemos qué resultados queremos tener, hacia dónde queremos ir y donde nos falta empezar a estandarizar muchas intervenciones que aún tenemos un poco descuidadas. Doctor Jaime. Muchas gracias por la invitación. Como representante de la hematología y la oncología, pues entiendo que nosotros estamos en el ojo del huracán cuando el tema de las prescripciones y la presión tecnológica en cáncer cambia cada día. Y estar en un panel donde vamos a discutir qué es lo que debe recibir el paciente es bien difícil, porque acabamos de escuchar el panel de sostenibilidad financiera y el reto es grande. Sin embargo, yo quiero decir que es bien frecuente al oncólogo y hematólogo que trata cáncer al final de la cadena, cuando el paciente llega con estadios avanzados de la enfermedad y los medicamentos que están aprobados en Colombia, pues finalmente termina uno en la necesidad y en la decisión de mejorar la calidad de vida, mejorar la supervivencia de ese paciente prescribiendo esas terapias. Pero la preocupación más grande es que discutimos toda la discusión se centra en esa parte final que es la prescripción de una terapia no PBS o de un tratamiento que es muy costoso, pero estamos siendo supremamente ineficientes en el diagnóstico temprano, en prevención y promoción. Y vemos cómo la discusión es la terapia de última generación en cáncer de mama, pero solo el 20 y tanto % de las mujeres hacen mamografía, que está incluida, que no tendría por qué no hacerse. Nadie habla de la calidad de la mamografía, nadie habla de cómo estamos evaluando que esas pacientes efectivamente están llegando a un diagnóstico temprano, y eso sí generaría un ahorro del sistema de salud. La discusión no sería qué le voy a poner a este estadio 4 de cáncer de mama cuando realmente esa paciente podría estar curada con cirugía. Entonces, las ineficiencias que tenemos, el diagnóstico tardío y concentrarnos en esa parte que es las últimas tecnologías nos hacen perder lo fundamental, que es que el modelo de atención esté realmente definido por un modelo de contratación eficiente, que muestre que el modelo de atención sea real. Jairo, yo creo que la restricción económica natural que tenemos los aseguradores le da más relevancia al hecho de cómo esas eficiencias logran la sostenibilidad, y quisiera mencionar como cuatro elementos allí. Uno, pues ese es el reconocimiento que creo que todos hacemos a que el sector tiene muchas formas de desperdicio de esos recursos que le invierte. Y tal vez esos desperdicios yo quisiera verlos en dos líneas. Un poco la línea que mencionaba así es la de no hacer las cosas a tiempo, la de no gestionar las cosas de manera correcta y no lograr evitar que progrese una patología o que haya un desenlace que no queremos. Pero lo otro es el desperdicio como tal, ¿sí? Cuando hacemos algo que no debemos hacer, algo irrelevante, algo innecesario, cuando utilizamos algo más costoso
cuando podemos hacerlo con algo que sea más eficiente. Entonces, esa es una línea. La línea de gestión de salud evidentemente es lo que ha logrado grandes transformaciones en la sostenibilidad del sistema y de asegurados en particulares. El otro elemento que creo que es importante mencionar es el de la información y la visibilidad de la información, y es un poco lo que mencionaban. Si nosotros no gestionamos con foco en el resultado y no planteamos incentivos que son de muchos tipos, pues nunca vamos a lograr movilizar como ese interés de todos los actores a que realmente lleguemos a donde queremos llegar. Entonces, contar con sistemas de información, contar con métricas del resultado y alinear la gestión a incentivos termina siendo muy importante para lograrlo. Otro tema muy importante que cada vez toma más fuerza es también entender que ese paciente o esa persona sobre la que queremos lograr resultados no es una persona aislada y no solamente está en un consultorio en una cama hospitalaria, que se rodea de un entorno social que es tan relevante como la misma acción en salud para lograr su resultado en salud, que el acompañamiento de la familia, que las condiciones del colegio, de la casa, de la comunidad, del lugar donde trabaja, son muy relevantes y que aunque parezcan lejanas desde el ejercicio de aseguramiento del sector salud, allá hay un impacto muy positivo que ayuda a lograr adherencias de pacientes, a lograr que el mismo paciente y la familia orienten las decisiones terapéuticas más efectivas. Y lo último que yo quiero mencionar es que, y en eso quiero resaltar también lo que ha venido trabajando incluso el mismo ministerio, y es que esta visión de triple meta, que si me permiten, desde hace algún tiempo la hemos ampliado incluso a un concepto de cuádruple meta, o sea, que los resultados en salud del paciente, que la experiencia del paciente, y la sostenibilidad, que es el concepto inicial de la triple meta. Si a esto le sumamos un cuarto elemento que sería el trabajador o la persona que se encarga de brindar ese servicio de salud, si alineamos los intereses en que en estos cuatro sectores, incluido el trabajador, se genere satisfacción o se generen valores positivos, sumamos un elemento muy importante, y es que el equipo de salud y los trabajadores de salud tienen que tener esa misma orientación, y para ellos, y eso es una forma de construir incentivos, ese resultado en salud y esa sostenibilidad deben generarle algo positivo, un incentivo, un reconocimiento, pero el trabajador de salud es tan importante como los otros elementos que conocemos en la triple meta. Muchas gracias, Juan Pablo. Jaime, desde la perspectiva de la prestación y los profesionales de la salud, aquí estamos en un dilema entre lo que significa garantizar la sostenibilidad del sistema, pero al mismo tiempo garantizar lo mejor para el paciente, pongámoslo en esos términos. Como allá, mencionaste un caso, pero qué bueno ampliarlo, porque uno entiende la angustia del paciente, de la familia, del profesional, cuando tenemos un paciente en estadio avanzado, que va a significar unos costos enormes para el sistema, versus ese techo que va a aparecer allí para garantizar sostenibilidad. O sea, ¿cómo ves eso desde la prestación del servicio, del contacto con los pacientes, con las familias? ¿Qué salida puede surgir desde ahí para conciliar las dos cosas, sostenibilidad y, comillas, lo mejor para el paciente? No, parece pregunta de reinado, pues muy difícil responder eso. Yo ¿qué podría decir? El papel del médico realmente, y especialmente nosotros que tratamos enfermedades que son catastróficas, que generan tanta angustia, y el paciente está navegando en el sistema hasta llegar a una posible solución. Cuando uno le ponen una limitante que pues no sabemos todavía, digamos, cómo va a terminar, pero lo que decía en el panel anterior de cambiarle el nombre de techo por otro nombre probablemente genere un efecto psicológico mejor. Y es uno tiene unas tecnologías, y tú lo decías ahora, que están aprobadas por el INVIMA y que deben ser de uso. La discusión fundamental de la sostenibilidad, y a mi modo de verlo, es mirar el valor de los medicamentos desde el punto de vista de la presión tecnológica. Es decir, tenemos muchas barreras actualmente que terminan siendo incluso administrativas. Hoy tenemos medicamentos que el Ministerio tomó de la Organización Mundial de la Salud como esenciales para la atención de cáncer y que fueron POS, son hoy PBS, y no los podemos formular porque no tienen aprobación INVIMA. Entonces son considerados off-label y son terapias supremamente baratas y no las podemos utilizar. Ahí tenemos una limitación.
Pero para ese mismo caso, yo puedo utilizar una tecnología nueva más costosa que probablemente es equivalente y no se puede formular por esas barreras administrativas. Tenemos que discutir esas barreras antes de mirar cómo la presión tecnológica entra a evaluar el tema de valor. Sin embargo, yo creo que también, y lo estamos haciendo desde la Asociación de Hematología y Oncología, es mirar cómo estandarizamos también la terapia, pues para el tema del aseguramiento y para los prestadores, pues el riesgo técnico se convierte en un problema por la variabilidad de conductas que se toman. Por lo tanto, digamos, como sociedad estamos intentando con la cuenta de alto costo y con el IETS poder llegar a unas, no lo llamaría guías ni protocolos, pero como unas rutas clínicas de atención que le permitan a todo el sector, sobre todo en las 15 enfermedades de cáncer como tal que dan carga de enfermedad 80%, que son además las prevenibles y las diagnosticables tempranamente, excepto las hematológicas, en las cuales yo creo que sí nos generaría la posibilidad de nosotros saber qué es lo que se debe hacer y hacer el llamado también a que lo que quede ahí sea PBS, porque no tiene sentido que yo diga que la mejor terapia disponible es esta, como pasa en mieloma múltiple, como pasa en cáncer de próstata, en donde las terapias que son primera línea en el mundo son no PBS. Entonces, digamos que el trabajo es arduo y sobre todo ahorita que nos estamos quedando sin tiempo, más preocupante la situación, pero creo que esa es la línea. O sea, la línea es nosotros seguir con la autonomía médica de saber qué es lo que tenemos que hacer, autorregulándonos probablemente como sociedad, buscando estos elementos para que el riesgo técnico disminuya y mirar cómo vencemos esas barreras administrativas que no nos están generando la presión tecnológica por el lado que todos lo pensamos, que están poniendo lo nuevo, no, ni siquiera, es lo que podemos utilizar cosas más sencillas que ya están en Colombia y no tienen esa indicación. Y aquí que está la industria farmacéutica, el llamado también sería eso, a que ante el INVIMA registren esas indicaciones que a pesar de ser enfermedades de baja frecuencia, nos ayudaría mucho a tener mayor uso de medicamentos más baratos. Muchas gracias, doctora Adriana. En esta misma línea, desde la perspectiva de la evaluación tecnológica, si hubiera una regla o conjunto de reglas generales para resolver este dilema, ¿cuál sería su recomendación o propuesta sobre el particular? Primero, yo le diría que tenemos que tener un conocimiento muy claro de los datos, no datos y más datos sin análisis, sino un análisis real, llegando a una disección del dato que nos permita saber exactamente qué patologías estamos enfrentando y de alguna forma conocer en una forma más clara nuestra carga de enfermedad para planear exactamente cuál es la medida de lo que necesitamos para el país. Muchas veces los datos que encontramos en la cuenta no corresponden para nada a la literatura mundial. Entonces, los datos nuestros tienen valor, tenemos una gran cantidad de datos y en este momento del desarrollo tecnológico están las capacidades en analítica que nos permite, por un lado, darle a esos datos un contexto, volverlo información, darle un valor, con esto tomar algunas decisiones, mirar resultados, pero por otro lado también nos puede permitir predecir tanto qué va a pasar e incluso pues metiéndonos en la parte del dinero, también incluso predecir unos presupuestos que esperamos que puedan cumplir. Entonces yo le diría, una parte, darle valor a los datos y usarlos realmente para volverlos información. Lo otro, seguir haciendo evaluaciones, un poco en el sentido de la panel anterior, mirando cuál es realmente nuestro posicionamiento terapéutico. Hay muchas cosas que están incluidas que nadie las usa, entonces esas cosas claramente se deberían realizar desinversión, sacarlas, seguir haciendo una inclusión más rápida, más pronta, no sabría cómo porque los procesos no son tan rápidos, pero sí en una velocidad mayor de la que se viene haciendo para poder ajustar nuestro plan. Entonces, la otra es, el ministerio solo no puede, el instituto solo no puede, la cuenta de alto costo no puede, el prestador solo no puede. Creo que tiene que ser un trabajo articulado entre todos, sabiendo qué es lo que queremos, que es la mejor salud de los colombianos, con unos mejores resultados en salud y que ese sistema que ha cambiado tanto en esta parte del bienestar, desde el punto de vista de la salud para los colombianos, no lo vayamos a perder de ninguna forma. Juan Pablo, ¿y usted que es el que paga porque gestiona directamente o luego pide el recobro? ¿Cómo acoge estas recomendaciones y cuál es como la experiencia acumulada desde la perspectiva de EPS en gestión del aseguramiento para resolver este dilema? Sostenibilidad, eficiencia, calidad, comillas, lo mejor para el paciente.
esa no debiera ser una decisión de las EPS, sino de la sociedad. Y yo creo que, como lo decía Adriana, hay mucha información que hay que analizar de manera muy juiciosa para que como sociedad tomemos una decisión. Y así como en este foro en varios momentos se han mencionado lo que han hecho otros gobiernos y otras sociedades en términos de definir cuánto es el valor que están dispuestos a pagar por un año de vida saludable logrado. Digamos, acá entramos a métricas muy particulares que se pueden calcular con esta información. Como sociedad y como gobierno debiéramos hacerlo de manera explícita y tomar esas decisiones. Yo estoy completamente de acuerdo que hay cosas básicas que no están incluidas en el PBS, debieran estarlo, pero creo que esa unidad de decisión y de análisis que mencionaba Adriana nos hace falta aún, porque seguimos estando fragmentados y las decisiones, a veces fluye una decisión del INVIMA por un camino, otra decisión del IETS por otro momento, otra decisión de inclusiones por otra vía, y es un camino tortuoso. Si uno trata de seguir como la ruta de cómo se toma la decisión, no es claro. Entonces yo creo que lo que debiera ocurrir en nuestro sistema es que esos aprendizajes y esas formas de hacer lo que tienen otros sistemas de salud, no es complejo apropiarlos, ya tenemos mucha información, tal vez nos hará falta adquirir otra muy local, pero esa voluntad de que todos tomemos la decisión conjunta y que esa decisión conjunta toque a los actores, porque acá hay intereses de la industria, hay intereses de los pacientes individuales, hay intereses de los pacientes como asociaciones, hay intereses de la sostenibilidad financiera que tiene el gobierno, y lo que yo creo es que tenemos que apropiar lo que ya han hecho en otros lados, Jairo. Yo creo que hay muchas buenas experiencias. Nosotros tenemos, yo creo que todos los recursos para hacerlo, y lo que necesitamos acá es un poco la valentía y la decisión de como sociedad definir que los aplicamos, y el compromiso y un poco los sacrificios de muchos actores que van a tener que entender que esa decisión de sociedad prima sobre las decisiones individuales para lograr vencer ese conflicto permanente. Lisbeth, digamos que a usted le toca ver cómo es que se cruza esta información e incluso recursos con la experiencia de alto costo, de la cuenta de alto costo. ¿Qué reflexión o lecciones podemos tomar frente a esta tensión o dilema entre sostenibilidad y eficiencia y lo mejor del paciente? Desde la experiencia que tenemos, de la construcción de indicadores o propuestas de investigación que tiene la cuenta. Bueno, la cuenta tiene a disposición primero el sistema de información para el ministerio y pues las enfermedades que quiera incluir. Nosotros hemos construido una capacidad técnica, una estructura pues basada en nuestro corazón, que es el sistema de información, y creemos que hay oportunidades, también tenemos siempre riesgos, pero yo creo que la sostenibilidad y todo lo que nosotros hemos podido medir durante estos 12 años en algo ha contribuido a poder cambiar primero la forma de pensar. Creo que la cultura y empezar a promover la cultura de la gestión de riesgo en las entidades, pues fue basados en información y ha sido un punto muy importante. Sin embargo, a veces el trabajo tan dispendioso que se hace y que son más de 200 personas en EPS, más de 200 en IPS, más de todos los equipos técnicos, las sociedades científicas, el IES, que nos aportan mucho, el ministerio, pues vemos que ese trabajo tiene un valor importante en los mecanismos de compensación, en la gestión, en las intervenciones que se hacen, pero no se aprovecha como se debería aprovechar, ¿sí? Colombia es el único país que tiene esta información para poder evaluar efectividad clínica, efectividad de tratamientos, poder hacer evaluaciones económicas. Los datos promueven que las evaluaciones económicas sean mucho más rápidas, más efectivas, y pues con toda esta información que nosotros tenemos, lo que hemos tratado es que eso pueda generar conocimiento, pero sobre todo que alimente y aporte efectivamente las políticas públicas y que la toma de decisiones sea mucho más asertiva. Sin embargo, los retos en los que nosotros enfrentamos para la sostenibilidad, yo creo que uno de los principales es el uso de esos datos, la aplicación verdadera en la toma de decisiones, y pues nosotros tenemos todo disponible para que eso se dé.
no trabajamos solos, trabajamos con todos los actores del sistema y queremos que seamos más aprovechados, más utilizados y que sientan que esto es algo muy importante y es construido por todos. Muy bien, he reiterado en sus respuestas el mencionar asuntos como un acuerdo social, todos, entre todos. La viceministra nos dijo que la sociedad debería, etcétera, y llevamos 25 años escuchando expresiones de ese tipo. Si en manos de cada uno estuviera ser parte de un gran acuerdo nacional para resolver asuntos como la sostenibilidad del sistema, ¿qué propuesta harían dentro de las entidades que representan, pero incluso al resto de los sectores? Si el próximo año la doctora Ana María organiza el foro y hay un capítulo para promulgar el gran acuerdo nacional por la sostenibilidad del sistema, ¿cómo nos preparamos este año, doctor Adrián? Bueno, usted no me dejó ni pensar, pero bueno. Entonces, realmente pienso que el acuerdo tiene que ser no de voluntades solamente, sino con hechos claros y con datos, de nuevo. Entonces, lo que puede hacer el instituto es garantizarles que lo que hacemos, lo hacemos con método, lo hacemos que sea replicable, reproducible de muchas formas, con rigor técnico y con transparencia y una posición tan neutral y tan en el centro, acogiéndonos a lo que dicen los datos, que esa sería la capacidad que nosotros podemos aportar para ese acuerdo, que seguramente tendrá que liderar el ministerio como rector del sistema, o por lo menos con una parte muy importante de ellos. O sea, desde el instituto le podría decir eso. Y lo otro, doctor, yo pienso que definitivamente hay mucho dato, los tenemos que analizar. Acuérdese que hace una semana larga se acaban de ganar un premio Nobel de Economía mirando este tipo de problemas, mirando los ensayos aleatorizados, pero a nivel público tenemos datos suficientes para cruzar lo que queramos y mirar qué sacamos de ahí. Yo le diría que en el instituto me encantaría ponerme a mirar toda esa evidencia, todos esos datos, y en un año mostrarles qué encontramos para mirar qué nos puede servir. Gracias. Elizabeth. Bueno, yo creo que serían 3 cosas. Primero, la disposición del sistema de información. Mañana vamos a tener un lanzamiento que es el cambio de la plataforma del sistema y yo creo que nos va a aportar mucho a todos, pero no depende de nosotros desde la cuenta de alto costo, sino depende de las acciones, voluntades y compromisos de todos los actores del sistema para que esto funcione y se haga realidad. 2, las mesas técnicas que son necesarias para analizar toda esta información que nosotros extraemos con todos los actores, no solamente o ministerio, o IES, o asociaciones o sociedades científicas o industria farmacéutica, sino todos. Yo creo que unas mesas técnicas son necesarias para mirar qué es lo que está pasando y cómo podemos mejorar. Pero también eso sí es un llamado más hacia la industria farmacéutica y yo creo que la industria farmacéutica, así como la industria ahorita de la última revolución industrial, que es la de tecnología, yo creo que tienen que estar comprometidas cambiando sus esquemas de operación, o sea, brindando la oportunidad de que las EPS y los prestadores y pues todos los actores del sistema para que se beneficien los pacientes puedan tener unas propuestas que verdaderamente generen valor, o sea, pasar de políticas de descuentos en medicamentos o negociaciones a verdaderos esquemas que agreguen valor, que puedan decir con transparencia, evalúenme la efectividad de mi tratamiento. Si no está en las condiciones que dice mi medicamento, pues podemos renegociar o cambiar. Pero yo creo que más es la estructura de un paquete de combos de políticas que agreguen valor y no simplemente descuentos, que es lo que más o menos nosotros con la información podemos encontrar en lo que hemos podido analizar. Jaime. Pues nosotros como sociedades científicas, yo creo que el papel es importante. Yo lo que esperaría es que nos llamaran más, porque nosotros sí queremos estar, digamos, involucrados no solo todos hablamos de guías de manejo y eso pensando en el tratamiento que le va a poner en este momento, pero creo que todo el proceso diagnóstico también tiene que ver con la innovación.
Nosotros en cáncer, no hablar de terapia personalizada es estar muy atrasados y esa discusión tampoco la hemos dado. Probablemente estamos pensando que son pruebas moleculares muy costosas, pero que al final ahorran recursos y generan muy buenos resultados, y esa discusión no se ha dado. Entonces yo creo que la disposición está completa a que pues en todos los escenarios lo venimos trabajando, hemos estado participando, pero pues debemos participar más. A veces las discusiones se quedan en lo macro y hay situaciones especiales que pueden cambiar mucho. Y una de esas, en cáncer específicamente, creo yo que el diagnóstico, la eficiencia del diagnóstico, la estadificación correcta, hacen que específicamente en esa enfermedad, pues que son 200, no, cáncer no es una enfermedad, podamos lograr buenos resultados. La otra parte, pues ya la de participar en guías, en autorregulación, en educación médica, pues creo que es una función que hemos hecho siempre, mantener educación médica a todos los especialistas y a las áreas afines, pero no se puede quedar solo en eso, sino en la asesoría técnica de enfermedades específicas, y para eso sociedades científicas como una gran sociedad pues creo que dan los lineamientos grandes, pero cada quien en su situación particular también está dispuesto a apoyar ese compartir el conocimiento científico y base a lo que se necesite. Bueno, yo creo que lo que debiéramos hacer tengo 4 ideas. Una tiene que ver con su panel anterior, y es que yo creo que la sostenibilidad del sistema tiene mucho que ver con lo que ocurra con lo no PBS, con la decisión de cómo manejarlo, y en esto yo coincido con usted en que lo no PBS debiera ser parte de un plan integral, y ese plan integral debiera resolver lo que como sociedad aceptemos que es lo que estamos dispuestos a brindarle a los afiliados al sistema. El segundo tema es un tema también importante que tiene que ver con algo que mencionó la viceministra y la directora de ADRES, y es que estas tecnologías tienen que tener el precio adecuado, ¿sí? Que tendrá que ver con el desempeño, que tendrá que ver un poco con lo que como sociedad definamos, pero creo que allí también, y no hablo solo de medicamentos, sino en general de muchas tecnologías que están dentro del PBS, tienen que tener los precios correctos para que digamos, no presionemos ni generemos clústeres particulares donde no haya como esa equidad que esperamos. Otro tema que me parece muy importante es un poco lo que mencionamos al comienzo. A veces hacemos foco sobre lo no PBS, sobre estas nuevas tecnologías. Tenemos que tomar como sociedad la decisión de cuáles aceptamos y cuáles no. Pero es que yo creo que la mayor generación de sostenibilidad no está en las nuevas tecnologías, sino en lo que ya sabemos hacer, en el control prenatal, en la vacunación, en el control de un paciente crónico. Y yo creo que allí la aplicación cierta y homogénea en todo el sistema de estas políticas, que puede ser el MAITE, que pueden ser las redes integrales de prestación de servicios, muchas otras líneas de gestión de riesgo, todo lo que se ha trabajado para estas enfermedades que son cobertura a la cuenta de alto costo, el que esto ocurra es necesario. Y en ese sentido, yo sí creo que la sostenibilidad del sistema tiene que ver con que se tomen decisiones sobre quienes sí siguen esto que es política del sistema y quienes no lo siguen. Y en tal sentido, creo que esta depuración que ha tenido el sistema alrededor de lograr que permanezcan actores que garanticen realmente que se desarrollan estrategias de gestión del riesgo, que se está pensando en la salud de los usuarios y están logrando los resultados que esperamos, es un elemento clave en la sostenibilidad, porque creo que eso le ha inyectado al sistema muchas dificultades en términos de sostenibilidad recientemente. Y lo último que quiero decir es que me parece que también a partir de fuentes como la cuenta de alto costo, la sostenibilidad debiera tener un enfoque de identificar quienes nos dieron ayer lo que yo llamo asimetrías, ¿sí? Debiera avanzar mucho en ajustar la remuneración que reciben los responsables
de la atención, y acá no hablo solo de los aseguradores, sino también de los prestadores, ajustarlos con una serie de informaciones y de conceptos de riesgo que están ahí en la información que ya tenemos. Y esos ajustes de riesgo son muy saludables para el sistema, para que logremos balancear un poco la carga y que como un todo el sistema identifique dónde se requieren ajustes particulares, dónde se requiere intervención particular. Entonces creo que ese último elemento de balancear internamente el sistema termina siendo muy importante, porque si bien Colombia tiene un gran reconocimiento por lo que ha hecho en términos de ajuste de riesgo ex post, usted lo mencionaba, Jairo, para todo esto no PBS hay mucho por escribirse allí, porque muchos de este gasto tiene que ver con patologías muy particulares que no necesariamente se distribuyen homogéneamente en la población. Yo creo que uno de los retos grandes que tiene Techos es justamente lograr identificar qué es lo general y qué son estos grupos de riesgo particulares que hay que ajustar para que haya homogeneidad en el sistema. Muy bien, rápidamente, para los que quieran responder, ¿qué experiencias conocemos de otros países que nos sirvan para replicar o plantear en el caso colombiano? Que haga contención de gastos, que trabaje por calidad y que pueda ayudar a la sostenibilidad financiera del sistema. Conozco, por ejemplo, experiencias no nacionales, pero sí que se están trabajando, por ejemplo, en España y en Holanda como casos de éxito. España ha incorporado incentivos, pero todavía hay cierto temor porque la medición de los incentivos no se da en el corto plazo. La medición de los incentivos es una planeación estratégica que se da a mediano y largo plazo, y a veces los resultados que se quieren de contención del gasto son a corto plazo, pero los resultados que se miden con esa contención del gasto pues son medidos a mediano y largo plazo. Por eso es que no hay unas publicaciones explícitas de que esto sea la solución a la sostenibilidad única al sistema de salud. ¿Es algo necesario? Sí, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque todos los sistemas de salud somos imperfectos, tenemos algunas cosas buenas, otras cosas malas, pero sobre todo la capacidad de respuesta desde la gobernanza clínica, desde el autocuidado de los pacientes, desde la regulación y desde todos los actores, pues son una de las barreras que se han encontrado y que generan mayor dificultad. A nadie le gusta que lo evalúen, a nadie le gusta que se sienta de pronto digamos que es una evolución, porque los datos permiten es revelar en qué uno debe transformar y qué debe mejorar. Pero yo creo que eso se ha encontrado también como una barrera en los sistemas que ha impedido que se tenga una robusta evidencia para decir que esto es efectivo o no. Sí, creo que mencionamos lo mismo. Yo creo que en temas de ajuste de riesgo, Holanda tiene mucho para mostrarnos. Creo que lo que esta mañana mostró la viceministra sobre las decisiones del NHS y de NICE en el Reino Unido son muy valiosas. Pero es que yo quiero decirle que creo que hay un sistema que tiene esa posibilidad de mostrarnos esos aprendizajes, y es el de Colombia. Porque a mí me parece que acá tenemos muchos elementos ya desarrollados, muchos elementos. Es sorprendente la visión que tienen desde otros países de lo que hemos construido y lo que hemos logrado integrar, y acá lo que creo que nos falta es una implementación más extensa, más amplia, y creo que estamos en un momento de lograr implementar de manera real las ideas que hemos construido en el largo tiempo. Cuando uno revisa frente a cada uno de estos problemas, el sistema de salud colombiano ha desarrollado incluso en su misma estructura normativa alguna solución, pero no hemos logrado que se extiendan de manera generalizada y que cubran todas las contingencias que necesitamos. Porque Colombia, con sus 26 años ya de sistema, pues creo que ha explotado esa recursividad y ese espíritu innovador que un poco nos caracteriza como sociedad, y ha desarrollado cosas que están acá en la casa, y lo que tenemos es que ampliarlas y expandir como su impacto. Muy bien, últimos 30 segundos para cada uno. Una frase para transmitir en 280 caracteres.
¿Cuál es el principal reto que tiene Colombia para desarrollar indicadores de calidad, para adoptar medidas y remuneraciones basadas en el valor o en los resultados en salud? Yo le diría, sistematicemos las evidencias. Hay demasiada evidencia, hay demasiados datos, pero no las compartimos. Entonces, seguramente acá hay muchos acuerdos, en esta sala hay muchos acuerdos de mucho tipo, pero uno las conoce en el micro. Si esto fuera un poco, el problema es la confianza, si pudiéramos mejorar la confianza, anonimizando lo que fuera, pero sistematizando esa evidencia, seguramente tendríamos tanto como pueden tener los europeos o los canadienses. Entonces, la frase es sistematizar evidencia. Sí, pero Lisbeth. no, un momento. No únicamente lo cuantitativo, también lo que usted piensa, diálogos deliberativos, parte cualitativa y diálogos francos entre todos, sistematizados. Sistematizar y usarla para generar, Lisbeth. Yo no puedo en una frase, pero sí puedo decir 4 cosas importantes. Son rápidas. 1, un cambio cultural, pero también de metodologías, ¿sí? De metodologías que a veces utilizamos en la elaboración de políticas, pero que no evaluamos su impacto. Entonces yo creo que eso sería 1. 2, siempre que hablamos de implementar algo, se nos olvida lo más importante, creo yo, que debe ir acompañado, y son los costos de la implementación de cualquier acuerdo o decisión que nosotros tomemos y que sea en construcción en conjunto. 3, indudablemente el sistema de información y promover la cultura de los buenos datos para las tomas de decisiones. Y 4, la integración de todos, pero incluyendo a los pacientes, porque a veces medimos resultados de efectividad en la gestión clínica, pero nos olvidamos qué es lo que quiere el paciente, y eso yo creo que es un aspecto muy importante. Jaime, 280 caracteres. Humanización y equidad. Muy bien. Juan Pablo, nos quedan 3 segundos. Incentivos suficientemente atractivos para cualquier actor que genere valor en salud. Bueno, agradecemos a los panelistas, cumplimos el tiempo y creo que quedan temas sobre la mesa bien importantes para continuar.